Quizá es difícil decir la palabra podcast, pero es fácil escucharlos en www Radio, tu radio temática online. Encuéntranos en radio3w.com. Buenos días, soy Juan Aranzuque y estos son Doblones de A4. Hoy contamos con la presencia de uno de mis autores favoritos y para mí el libro del verano y uno de los clásicos absolutos, Jordi Llobregat con El secreto de Vesalio, de Destino. Buenos días, Jordi. Hola, buenos días. Radio 3W, tu radio temática online. Bueno, pues nos vamos con Jordi, que te tengo aquí, perdóname. Yo te he cogido, te he metido en la pecera y listo. El secreto de Vesalio. ¿Por qué Vesalio? ¿Por qué esto? Que a mí me ha dejado absolutamente loco. Bueno, yo soy un enamorado del libro y contigo te lo he dicho siempre. El libro lo has escrito para mí. Bueno, buenos días. Bueno, en realidad lo he escrito para personas como tú, supongo. Muchas gracias. El libro surge como, bueno, pues como surgen muchos de los libros a veces, que es que uno tiene dentro cosas que desea plasmar de alguna forma. Históricamente en mi familia siempre ha habido alguien que se dedicara a algo, pintura, música, y yo en mis tiempos probé todos esos caminos y en un momento dado se da la circunstancia que tengo un tiempo, que también estoy viajando bastante, y un día estoy en un aeropuerto de Londres y veo la gran colección de novela gótica victoriana que hay. Esa novela que tanto nos gusta, esa novela de Conan Doyle. No, y ya no solo los clásicos, sino me doy cuenta la cantidad de autores ingleses, bueno, anglosajones, mejor dicho, que hay y que además van produciendo cada año. Y yo entonces me pregunto cómo es posible que nosotros pues no tengamos esa cantidad de producción cuando tenemos una época también maravillosa. La pérdida de las colonias, claro. Filipinas, Cuba, la primera exposición universal. Claro. Y entonces en ese momento me planteo escribir una novela porque me apetece hablar de ciertas cosas, que como siempre la novela es un instrumento estupendo. Pero a ver, Vesalio, el médico de Carlos V, de la última gloria de Europa, Rex Imperator, además la serie que están haciendo ahora buenísima, médico también de Felipe II, que el primero que realiza autopsias, que desaparece de la historia, porque desaparece de la historia, no se sabe qué pasa con él, es condenado por la Inquisición, Felipe II lo salva, logra que esa condenada en muerte sea una peregrinación a los santos lugares, al Santo Sepulcro, y desaparece, no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Y de buenas a primeras, Vesalio reaparece en 1888 en Barcelona, con una serie de personajes, a cual más maravilloso, un periodista me tomen todo, un heredero que vuelve a Barcelona después de sufrir una serie de catástrofes sentimentales y familiares. O sea, todo esto que yo es que lo abrí
y me lo leí en una noche. Y además me acuerdo que tuiteaba contigo, que no te conocía de nada y yo te enviaba mensajes. Es verdad. Estuvo muy bien. Cuéntame. Bueno, a ver, claro, por partes, vamos por partes, que como diría también un anatomista, ¿no? Vesalio es un personaje que a mí me produjo mucha curiosidad el hecho de que sea el padre de la anatomía moderna y que el común de los mortales, es decir, yo mismo, desconocía completamente quién era. Claro, uno de los grandes científicos, digamos, o de las personas responsables de que vivamos como vivimos ahora, pues me extrañaba mucho que además sí en el mundo de la medicina es muy conocido, eso sí. Esa parte, digamos, esas personas que están relacionadas, estudiantes, etcétera, lo tienen como muy conocido, pero la gente de calle no. Entonces yo empecé a investigar un poco, vi su obra, ¿no? De Humanis Corpori Fabrica, donde hay unos dibujos... Unos grabados fabulosos. Unos grabados impresionantes. Además, yo siempre cuento que realmente yo Vesalio me lo encontré mientras buceaba buscando documentación para la medicina, y imagínate una noche de esas de lluviosa, que te aparece ese grabado de la escuela de Tiziano, un grabado que de por sí da miedo, te hace estremecer. No es que dé tanto miedo como el hecho de que te provoca sensaciones, ¿no? Inquietud, curiosidad. Y entonces, claro, yo me sumergí en ese mundo, el mundo de Vesalio, y dije, esta es la pieza que me falta para la novela, ¿no? Y es una de las grandes piezas de la novela. Porque además, todo esto con un ambiente en una Barcelona que se descubre casi como París, esas catacumbas que tiene, ¿no? de la antigua Barcino romana. La Barceloneta, que entonces era un barrio muy popular, un barrio de obreros. Esas figuras de casi como si fuera un perro de los Baskerville, ¿no? Esa fiera que aparece. O sea, cuéntamelo todo, porque yo estoy hablando, claro, yo adoro la novela y me pierdo. O sea, cuéntame cuál es el esquema. Claro, el tema es que, claro, a mí me interesaba tocar varios temas y eso hace que a la hora de explicar la novela a veces sea confuso, ¿no? El esquema básico es que se producen una serie de asesinatos en 1888, justo a pocos días de celebrarse la Exposición Universal de Barcelona. De acuerdo a eso, hay unos personajes que no son detectives al uso, son personas, a mí me interesa mucho esto, que personas normales se vean abocadas a realizar alguna acción en contra de lo que quisieran. Entonces hay tres personajes principales, que es el heredero que tú comentabas, que digamos que está exiliado en Inglaterra, un exilio voluntario, digamos, pero que hay algo que arrastra del pasado, que le hace estar allí, y que se ve obligado a volver a Barcelona, se ve abocado a volver después de 7 años que había huido de, como digo, un suceso del pasado. Está un estudiante de medicina, un joven estudiante brillante, un poco método en todo también, y que guarda también un secreto muy importante para sí. Y el último que se relaciona es un periodista, como comentabas, un periodista muy canalla. Un gacetillero. Sí, yo siempre digo que vendería a su madre por una noticia, pero a la vez descubrimos que él también guarda otras cosas, ¿no? dentro de sí, ¿no? Porque es una novela de secretos. Maravillosa. O sea, yo lo hablo así, ¿no? Yo creo que es una novela porque también creo que todos guardamos secretos. Tú guardas secretos, yo los guardo, los que están fuera. Exacto, es algo consustancial, ¿no? A las personas. Y algunos de esos secretos nos afectan realmente profundamente, otros no, pero hay algunos que nos afectan la vida de forma importante. Nuestra vida igual sería diferente si hubiéramos hecho unas cosas u otras. Y ahí entonces se mezcla el pasado. Y esto es lo que le pasa un poco a todos los personajes que aparecen, ¿no? Que llevan una carga, como llevamos todos, que hace que, digamos, sus acciones se vean modificadas. Este asesino, digamos que se ven arrastrados a descubrir quién es este asesino e intentar detenerlo. Pero además hay una serie de guiños tremendos a todo ese universo literario que para los que amamos la literatura llamar de aquella época, pues tienes un guiño a Conan Doyle en esa bestia, el perro de los Baskerville, un guiño a Mary Shelley, al nuevo Prometeo, un guiño a Sherlock Holmes, y luego una cosa fundamental, las mujeres son protagonistas absolutas de esta novela, porque el personaje de Irene, a mí me tocó el corazón, el personaje de Irene y el personaje de Dolores, el personaje de Dolores. ¿Por qué estas mujeres en este momento tan concreto
y unas mujeres que muchas veces demuestran una capacidad de estar por encima de los hombres a unos niveles insospechados, ¿no? Además, insospechados para la época. Claro, en la época no es ninguna casualidad que eligiera esa época, no solo por el tema este del aeropuerto, que es una forma de visualizarlo, es casi una metáfora. En realidad, lo interesante, lo que me interesa a mí como escritor también, son las épocas que son fronteras, o sea, que son épocas que son paso de un lado a otro. Ese final de siglo, en la Barcelona donde se hace la exposición universal, marca el principio de muchas cosas. Y una de ellas es lo que ahora comentabas, ¿no? Que es la posición, el papel de la mujer en la sociedad. Es cuando se empiezan a dar los primeros pasos para que la mujer, digamos, tenga ese papel equitativo con el hombre, que aún estamos luchando para que ello ocurra, ¿no? Pero que se dan muchas circunstancias muy curiosas que van en esa línea, ¿no? Como que empiezan a trabajar las mujeres a ciertos niveles y es por culpa de la misma exposición y luego se niegan a volver a casa y siguen trabajando, o simplemente que en realidad también era una época muy dura y que toda mujer o todo personaje femenino yo lo veo como alguien pues realmente que con mucha fuerza. Además, curiosamente, los crímenes se cometen contra mujeres, mujeres jóvenes, mujeres trabajadoras. Uh-huh. Es un poco como Jack the Ripper, ¿no? En Whitechapel, que me vino a la cabeza. Y luego otra pregunta, ¿qué tiene Barcelona? ¿Qué tiene Barcelona como ciudad que enamora para este tipo de novelas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Uh-huh. ¿Qué da? Hombre, tiene... A ver, desde mi punto de vista, tiene una estructura urbana que hace que haya muchos rincones, muchas sombras, un barrio gótico. Claro, tiene lo que es el modernismo, aunque en esta época los primeros pasos se dieron en la misma exposición universal, pero claro, tiene una carga, digamos, en sus calles de historia, como decías antes, al final es una ciudad que nació en la época romana, con Barcino, y claro, tiene una estructura que es que posiblemente la visualicemos enseguida con una novela victoriana, ¿no? Una novela de misterio y de intriga, que también ocurre con algunas otras ciudades o partes de ciudades. Bilbao, tal vez el centro de Madrid también daría para el pie, ¿no? Valencia lo veo más difícil. Sí, Valencia, pero a la misma vez tiene mar, ¿no? Sí. Y esa tradición de comercio que hace que se levanten esas mansiones, como tú dices, que está empezando el modernismo, que para algunos es un estilo bastante denostado, pero también tiene esa vinculación con las colonias, ¿no? Con Cuba, con Filipinas, con esos restos del imperio, que además es justo el momento que la Expo de Barcelona de 1888 la inaugura María Cristina, la regente, Doña Virtudes. Entonces siempre son mujeres, ¿no? Todo gira en torno a ellas. Sí, de hecho, incluso hace poco un lector, en un encuentro que hicimos de lectores que fue espectacular, porque éramos 80 personas y estábamos y hablaban de la novela con mucho cariño, me hizo ver que, por ejemplo, que también hay muchas, digamos que hay, ¿cómo decirlo? Que hay mucho viudo, ¿no? Que hay mucha... Claro, todo esto al final lo relacionaba si tenía algún elemento psicológico. Bueno, a mí el libro está dedicado a mi madre faltó y era una pieza como de muchas personas fundamental en mi vida. Y claro, me hizo pensar si ir al psicólogo porque de alguna forma había una afección ahí importante. Pero bueno, la mujer es creo que los hombres también están trabajados con una idea de profundidad, pero las mujeres pues también tienen ese papel y digamos que en general los protagonistas tienen ese nivel de... Me gusta que un personaje sea lo más real posible para el lector y que el lector se lo lleve a casa como un amigo. La novela, que es una novela que con un final absolutamente abierto, porque esto tiene que continuar, esto no puede terminar aquí. O sea, yo estoy deseando, además se lo digo a Alba y se lo acabo de decir a tu editora, yo quiero la segunda parte ya. La continuación la quiero ya. ¿Para cuándo? Bueno, estamos trabajando, no es fácil con toda la promoción, además... Ahora empieza un poco las ediciones en Europa y, bueno, en Europa fuera de las fronteras, fuera de España.
Y entonces la promoción me lleva un poco de cabeza y esto es todo tiempo al final. Y uno tiene familia, tiene cosas que hacer en esta vida. Entonces, bueno, me tocará, como pasó con esta novela, pues levantarme muy pronto o dormir poco. Muy tarde. Y bueno, estamos en ello, estoy trabajando en ello ahora. Y te lo pregunto siempre, ¿por qué en el mundo anglosajón, el final de siglo, el 1800... en la literatura anglosajona da para mucho, es un género que, bueno, algunos lo pueden calificar de steampunk, que a mí no me gusta el término, no. Pero da para mucho, pero en España no. ¿Por qué si tenemos una historia absolutamente tremenda, como es la pérdida de las últimas colonias, como es una regencia, como es ese cambio en una España que por un lado tenemos el auge del modernismo, tenemos históricamente una historia, dada la redundancia con perdón, al mismo nivel que cualquier país europeo, claro, que saben explotar perfectamente, porque si te vas a Austria, ellos tienen la figura de Luis II de Baviera, de Ludwig, del loco, tienen a Sisi emperatriz, es decir, hay una serie de la tragedia de Mayerling, etc., que ellos han sabido explotar, pero que nosotros, literariamente, es un territorio virgen y que además, yo solo te conozco a ti y bueno, y a Alicia Álvarez, que es ese gran descubrimiento que tiene mucho que ver contigo, que sois los únicos que en literatura en castellano habéis logrado pegar ese salto y recuperar una época absolutamente fantástica. Bueno, ahí también estaría Jero Tristante. Sí, también. Jerónimo Tristante. Claro, sí, que acaba de sacar novela ahora y tal, que también además desde Madrid, ¿no? Desde Madrid, desde lo que es Madrid, digamos, ¿no? Yo siento como que él hace desde Madrid y desde Barcelona, Valencia. Pero sí, lo que no hay es... Hay algunos autores más, alguno que ha hecho una novela solo, por ejemplo. Ahora recuerdo una sobre Prim, no me acuerdo ahora mismo. Sí, también lo he leído. Pero yo creo que lo que ocurre, bueno, esto también es una teoría más que nada porque no está comprobada, que es una época que, bueno, se han escrito cosas interesantes, ¿no? Pero no tenemos, no es una época dorada del país tampoco, o sea, no en el sentido, no son ascendentes, es igual de interesante, a mí me parece... Quizás lo sea más, ¿no? Porque es que siempre los ocasos son fantásticos. Claro, las pasiones están ahí, eso seguro, y además posiblemente de una forma muy, muy interesante, pero... Es cierto que la época victoriana la entendemos como una época de esplendor, una época de colonias, de colonialismo, de esplendor de un país como Inglaterra, y en nuestro caso es una época de ocaso, como decías, ¿no? En nuestro caso es una época de ocaso, mira, por dónde. Pero yo creo que puede ser ese el motivo por el cual no se ha habido tanta atracción por novelar, ¿no? Pero bueno, esto es ponerse... No, a mí me parece una época fantástica porque nos encontramos con las casas de los indianos, en Comillas, claro, en todo el norte, en Asturias, en el País Vasco, en Barcelona. Claro. O sea, ese último resplandor de la gloria, que por ejemplo se han escrito muchas novelas sobre la caída de Bizancio, que es un momento de ocaso. Sí. Pero nosotros tenemos un material maravilloso y yo solo conozco a alguien, pues como tú, que ha escrito esto, que yo cada página... Para mí la devoraba, era un deleite. O sea, era un absoluto deleite, porque además logras empezar con bueno, pues el descubrimiento de un cuerpo en el puerto de Barcelona y de ahí traspasas a Oxford, lloviendo, clases de latín, la universidad. Joder, es que es una maravilla, pero una absoluta maravilla. Bueno, y es que además he estado en ese campus y he estado en ese momento lloviendo, es que es una cosa... Sí. El Magdalen College es impresionante, bueno, todo Oxford. Yo soy bastante enamorado del mundo anglosajón y también del francófono, por familia, por el francófono, por el, digamos, por otras cuestiones el anglosajón. Yo creo que sí que es injusto que ellos se hayan apropiado de esta clase de novelas. Y creo que, bueno, que podemos, pero vamos, siempre estamos a tiempo bueno, ahí hay grandes autores que en un momento dado entrarán, se ocupan y... Y otra cosa que me fascinó
Allan Kardec, el espiritismo, esas sesiones de espiritistas, esas medium, esos teatros que entonces era Conan Doyle fue un gran defensor del espiritismo, o sea, que no sé, bueno, la gente lo sabrá, pero todo este mundo, o sea, este cambio que siguen conviviendo las luces y las sombras, ¿no? Claro. Como decía Dickens en Historia de 2 ciudades, era la época de la luz y era la época de las tinieblas. Claro. Esto. Sí, esto es lo que más me importa. Me hizo mucha gracia ver que en el momento en que se celebra la primera exposición universal del país, y un momento, pues obviamente, de luz, de que al mismo tiempo se celebra el primer Congreso Internacional de Espiritismo, en Barcelona también, al mismo tiempo. Aquí en Madrid, en el centro, en la calle de la Bola, está la Asociación Espiritista de Madrid, que sigue funcionando. Ajá, sí. Sigue funcionando. Claro, en esa época, por ejemplo, ellos pidieron en el Congreso que se diera en los colegios espiritismo. Y bueno, yo me he leído libros de espiritismo, todo eso se refleja al final en el trasfondo de la novela. A mí me hacía también mucha gracia pensar, claro, nosotros que estamos acostumbrados a ver que un móvil funciona, que un coche pasa por delante nuestro, que la televisión está en marcha, que la radio va a través de unos cables, y no le damos mayor importancia. Tenemos una fe, se llama una fe, la fe tecnológica, es nuestra fe, esa es la verdadera fe que ha triunfado, ¿no? En la época que estamos hablando, las personas veían, posiblemente la mayoría de ellas, verían una máquina y pensarían más que las mueve algo mágico antes que algo físico, algo tecnológico. Porque no eran capaces de entender ese concepto que teníamos nosotros. No habían coches en la calle. La luz eléctrica, de hecho, se empezó a instalar justamente por la exposición. Claro, hablamos de un mundo totalmente tan distinto a nosotros como si fuera Marte. Porque la gente, por ejemplo, vivía por las mañanas. ¿Por qué? Porque por la noche, si tú te quedabas en una de esas calles por la noche solo, es muy probable que perdieras tu vida, porque las luces de gas se apagaban con facilidad, te asaltaban y te mataban para asaltarte. Además, sí, hay un cambio porque se pasa de utilizar el vapor como fuerza motora a empezar a utilizar la electricidad. O sea, que hay un cambio de la revolución industrial de la máquina de vapor a la electricidad. No, imagínate cómo sería, o imaginaros cómo sería el cambio mental de alguien que vive toda su vida a nivel diurno, que cuando el sol se va tiene el automático de peligro, me tengo que refugiar en casa, a que aparezca una luz que se parece mucho al sol, que no la apaga nadie, que ilumina todo como si fuera de día, y de repente se encuentra una multitud de horas para usar y salir de esa casa, ¿no? Es un cambio de percepción mental tan grande que, claro, por eso es un momento frontera, ¿no? Por eso yo, de hecho, esto lo puedo desvelar, ¿no? Porque en la primera página hay un personaje mayor que desprecia los cambios que se van a dar. Porque yo lo que quiero reflejar es eso, ¿no? Esos momentos en que pilla a la gente en un cambio donde algunos consiguen pasar a favor del cambio y otros se quedan fuera, ¿no? Esto igual, un símil es la época esta, pues, del mundo del ordenador, que por generación, que somos gente muy joven, pero por generación nos ha pillado, no como, por ejemplo, a mi hija pequeña, que ella ya maneja con 4 años con un dedo el iPhone. Sí, claro, todo. Claro, y ya es una persona que la tecnología lo ve como algo natural. Nosotros hemos aprendido, hemos tenido que aprender. Entonces, esto es muy interesante. En ese momento es un salto muy similar, solo que posiblemente más grande, en realidad, porque le cambia totalmente la vida. A nosotros nos afecta mucho la vida, pero le cambia totalmente el concepto de vida que tienen. Claro, eso es un momento que es imposible no novelar. Y aparte luego seguimos viviendo, pues eso, en un mundo en el cual pues el alcantarillado, el agua corriente, es decir, todo lo que tenemos empieza poco a poco a funcionar ahora, ¿no? Es ese cambio de siglo, esa mentalidad. Claro, no se tenían en cuenta, por ejemplo, se hacían estudios de higienismo, es cuando empiezan, que son estudios en los cuales ven la relación que hay entre la higiene, digamos, lo que también aparece. Claro, con respecto, que es lo que está haciendo el padre de Daniel. La medicina. Claro, a mí me interesa mucho comentar qué se hacen porque
lo que describe es la situación de esos barrios no humildes, que están ya llenos de inmigrantes que vienen, entre otras cosas, a trabajar en la exposición universal y que mueren como moscas por enfermedades. Y claro, el cólera, tuberculosis, claro. Una gripe, bueno, o sea, una gripe te llevaba por delante. Las condiciones de vida eran terribles, realmente, en buena parte de Barcelona, y la parte burguesa, obviamente, eran unas calidades de vida muy diferentes. Estamos hablando de ciudades muy duras de vivir. Y entonces, bueno, esto me interesaba mucho que se reflejara. Y luego, sobre todo, una cosa, surgen los movimientos obreros, ¿no? Sí. De hecho, en ese mismo año se funda la UGT. Por eso te lo estaba comentando. Sí, y años posteriores también en Barcelona es cuando se hace la gran huelga que consigue las 8 horas de trabajo laboral y... hay todo, digamos, es todo el principio. Claro, es normal también porque hay digamos, ese gran flujo de trabajadores que tenían una mortandad importante, que eran explotados de una forma, bueno, que enriquecieron a muchas familias. Tanto trabajo, un gran flujo obrero que conforma la ciudad de Barcelona. Perdóname, que estoy haciendo señas para que nos entremos en una llamada. Sí. Como nos están grabando, pues claro, estoy yo con... Muy bien. Que yo estaba pendiente de ello. Sí. Todo esto, el mundo obrero, que nos encontramos con que todo esto ocurre en Barcelona, Bilbao, es decir, las zonas industrializadas de España, que todo esto afecta, quieras o no, a la novela. Claro. Porque a fin de cuentas la novela está situada en Barcelona con cantidad de industria, toda la industria textil, todo lo que venía, y es la incorporación de la mujer, de lo que hablábamos antes. La mujer siempre en condiciones salariales inferiores, siempre la víctima, porque no dejan de ser mujeres las víctimas de la novela, ya no podemos explicar por qué, pero... con un pozo de un movimiento obrero detrás, ¿no? Porque además hay personajes como el personaje de la prostituta, de Dolores, que a mí me llegó al alma. Siempre la mujer muy supeditada, porque tampoco había seguridad social, no había nada. Claro. Esto es, tú trabajas, tú cobras, no trabajas, no comes. Correcto. O sea, enfermas y no tienes dinero para nada. Es decir... ¿Qué pasa con todo esto? Todo va cambiando, ¿no? Hombre, falta mucho para que consiga cambiar, porque faltarán bastantes decenios para que hayan realmente cambios, pero es porque realmente lo que ocurre es cuando hay una fuerza obrera importante, proletaria, y hay donde realmente empieza nuestra industrialización y donde empezamos a aprender que empiezan a surgir las necesidades. Surge tanto el movimiento obrero como el pistolerismo en Barcelona. Todo. Claro, surge tanto el hecho de matarse por la calle en luchas sindicales o luchas con patrón proletario, pero también patrones con patrones, es decir, y también proletario con proletario. Es un momento que a mí como novelista me atrae mucho, pero en la realidad sería terrible. Perdóname porque tenemos una llamada, José Barroso, que vamos a hacer una pausa y vamos con él. Radio3w.com, tu radio temática online. Pues tenemos al teléfono a José Barroso, autor del Ocaso de Alejandría, que como siempre nos va a dar una de sus maravillosas recomendaciones de género histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de escucharte. Tengo a Jordi Llobregat aquí, autor del Secreto de Vesalio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Estaba oyendo un poco lo que hablabais y me estaba recordando a la película de Gangster of Nueva York de Scorsese. Sí, señor, sí, señor. Espero que en Barcelona fuese un poquito menos grave que en la película. Pues no sé, ¿eh? Ahí estaría. Muy interesante el tema, ¿eh? Oye, me haré con tu novela inmediatamente. Estupendo, gracias. Bueno, voy a recomendaros una novela histórica que está recién sacada del horno. Dime.
me ha llegado hace muy poquitas semanas y la leí y dije, hostia, esta me la guardo, que es fantástica. Se titula La Hermandad Pitagórica. El autor es Santiago Zaldívar, con el que además tengo el honor casualmente de compartir editorial. Sí. Autor español, nacido en 1950 en Honrubia, en Cuenca, y que actualmente es profesor de filosofía en el Instituto Isla Verde de Algeciras. Este señor ha obtenido varios premios de poesía, incluido el Ciudad de Cuenca, como el más prestigioso de sus galardones, y ahora pues se mete en la novela histórica, en este terreno farragoso de la novela histórica, con una novela exquisita, de verdad. Y bueno, entrando en materia, el protagonista se llama Arquemaco, de la escuela pitagórica, por supuesto. Sí. Los pitagóricos, para los no iniciados, pues fueron un conjunto de personas que convirtieron las matemáticas prácticamente en una religión. De ahí la convirtieron en una forma de gobierno y llegaron a gobernar muchas ciudades-estado griegas durante 3-4 siglos. En su lecho de muerte prácticamente Pitágoras pues encarga a sus discípulos que transmitan la historia de la humanidad a través del pensamiento pitagórico a todos estos discípulos, ¿no? Entonces el inicio de la novela nos sitúa en que este Arquemaco pues es el discípulo encargado ahora de transmitir ese conocimiento, y sufre un fuerte drama familiar, que no hago ningún spoiler si digo que fallece su hijo y su mujer, ¿no? Es una cosa que ocurre al principio de la novela, y le hace preguntarse por todos y cada uno de los conceptos de su religión, ¿no? Del pitagorismo. Bueno, casi religión no, yo no sé si era una religión, porque a todo esto yo he estado hablando, ya se me va la... Estuve leyendo El asesinato de Pitágoras, no sé si lo conoces. Sí, la estoy leyendo ahora mismo. ¿La estás leyendo ahora mismo? Sí, bueno, fantástica, y bueno, habla sobre todo eso, ¿no? Sí. Y me venía al hilo, ¿no? Que por eso te decía... que bueno, no sé si hasta qué punto era una religión, ¿no? Claro, yo te decía que no es exactamente una religión, pero ellos sí convierten las matemáticas prácticamente en una religión. Sí, prácticamente en una religión. Pero sí. Prácticamente, y también en una forma de gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces este señor lo que hace es inicia, digamos, un viaje para buscar la verdad sobre el pitagorismo, y se hace una serie de preguntas, que es lo que más me ha llamado la atención de la novela. Uh-huh. Por supuesto, es una novela histórica ambientada en el siglo VII, pero que esa serie de preguntas son absolutamente universales y en ocasiones de rabiosa actualidad. Y me llamó muchísimo la atención, y bueno, pues esta es mi recomendación de esta semana. Pues nos quedamos con ella. La Hermandad Pitagórica. La Hermandad Pitagórica, muchísimas gracias, José. Hasta la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene más. Jordi, que me viene al hilo porque te pega también. Pitágoras también entra de cabeza. Entra de cabeza en todo esto de lo que estábamos hablando. Yo me sigo quedando con esa segunda parte. ¿Hacia dónde va a ir? Porque yo necesito que me sueltes prenda, ¿sabes? Ay, bueno, esto es muy complicado, ¿eh? Adelantarte algo es difícil porque estoy digamos, en la etapa estructural. Uh-huh. Entonces, la forma en que trabajo yo no es... seguro que muchos escritores que trabajan igual. Yo creo una estructura, y cuando acabo, la estructura la miro y he acabado, digamos, haciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, es muy complicado adelantar nada, porque es muy posible que no tenga nada que ver. Porque, de hecho, el inicio del Secreto de Vesalio, como novela, fue totalmente distinto al que ha sido al final, ¿no? Pero eso es muy normal. Soy una persona que me gusta mucho filtrar influencias hacia la novela, cosas que en un momento dado me aportan cosas. De hecho, el mismo Vesalio aparece cuando tengo una estructura hecha. O sea, es decir, la novela surge sin que esté Vesalio. Al principio sí. Pues ya me lo explicarás. No, al principio sí, pero a ver, lo que significa, por ejemplo, es que trabajes mucho. Es decir, haya mucha vuelta atrás, haya mucha reorientación, haya mucho repensamiento de la novela. Cosas de este tipo que hacen que sea más duro la escritura, pero también es porque entiendo que aparece algo como Vesalio y yo lo veo como algo que debe entrar dentro, que me encaja con lo que yo estoy buscando, porque
escribir una novela es una búsqueda. Hay una búsqueda de contar algo y estás haciéndolo a través del instrumento de una historia. Pero esa historia, según vas avanzando, te va llevando a derroteros que igual no quieres o que sí que deseas, o que encuentras nuevas cosas que te hacen ver que lo que querías contar lo puedes contar de otra forma. Entonces es un no parar. De hecho, se dice mucho eso de que los editores te arrancan la novela de las manos, y es cierto, porque estaríamos reescribiéndola todo el rato. Una cosa, esta es tu primera novela, porque me han ido ahora a la cabeza con cuando me has mencionado editor. Es tu primera novela. Ajá. Joder, ¿no? Sí, no está mal. No, no está mal, ¿no? O sea, ya quisiera yo. O sea, ya quisiera yo. Perdón un momento porque tengo una persona al teléfono que te quería saludar. Muy bien. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan y Jordi. Hola, buenos días. Os conocéis, ¿no? Bueno, más por internet, ¿no? Básicamente. Como todos. hemos tuiteado varias veces. En persona todavía no hemos coincidido. Exacto. Espero que algún día sea. Seguro que sí. Bueno, Miguel, que todo tuyo. Pregunta lo que quieras. Bueno, me imagino que estará Jordi por aquí por el tema de Getafe, ¿no? Sí. Acabo de venir de una charla, de una mesa con Bernard Minier y Alexis Ravelo. Mala mesa que has estado, entonces. Mala mesa. Ha sido divertida, Sobre todo porque Alexis no dejaba hablar a Bernard. Tremendo, Alexis. Pero Alexis siempre que viaja con el ron. ¿Esta vez también? Pues no lo sé, lo sabré dentro de unas horas, espero. Ah, vale, pues pregúntaselo porque el roncito sí te va a... Sí, lo sé. ¿El ron miel? Sí. Sí. Y luego pues tenemos una presentación por la tarde, una presentación cruzada que hago con Santiago Álvarez, que es su novela La ciudad de la memoria. Sí. Y va a ser muy divertida porque Santiago y yo somos amigos del alma. Empezamos juntos y somos compañeros del festival Valencia Negra. Es pues un gran amigo. Entonces nos conocemos hasta los calzoncillos, lo cual significa... Eso sonó muy mal. Claro. Hombre, he tenido que dormir con él en varios hoteles. Entonces sí, os conocéis hasta los calzoncillos. Los ronquidos, todo. Y claro, va a ser muy divertido porque, claro, somos capaces de rajarnos mutuamente muy bien. Vamos a intentar convencer a la gente de que no compre la novela del otro. Ah, vale. O sea, ese es el plan. Y nada, lo vamos a pasar muy bien, claro. A ver si hay empate técnico y no van a comprar ninguna. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver. La verdad que este año lo estoy siguiendo por las redes, todo el tema de Getafe Negro, y tiene una pinta brutal. Cada año que pasa va mejorando como el buen vino. Claro que sí. Y se está consolidando como un gran festival de este país. Hombre, ya con 8 añitos se está haciendo mayor. Se está haciendo mayor de edad. Sí, está muy bien. Sí. Está muy bien. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y yo creo que, claro, hablo como persona interesada de tener un propio festival en su ciudad, pero cuando hablo de los demás, como sé lo que hay detrás, el sufrimiento, el esfuerzo, las ganas que tienes que acabe, porque es tan duro. Pero a la vez creo que hay que reconocer mucho que tengáis ahí a Lorenzo Silva, todo el equipo, la gente de la fábrica ahí trabajando. Sí. Lo sé perfectamente porque yo soy de los inconscientes que me ha dado por hacer un festival en un pueblo pequeñito. Es verdad, correcto, sí. Que a todo eso hay que sumarle encima que el altavoz es más pequeñito y todavía cuesta muchísimo más. Sí. Y siempre con los problemas que hay. Claro. Pero bueno... que se anime todo. Ayer vi que también empezaba una nueva editorial que se llama Medianoche, me parece, que va a editar solo género negro. Muy bien. Y que esperemos que esto que siga, que a los que nos gusta el género y los que intentamos vivir de él, que no sea una moda pasajera, sino que venga para quedarse ya realmente en este país. Yo creo que eso, lo de la moda es algo que, mira, es que hoy hemos hablado en la mesa de la muerte de la novela negra, pero es por darle contenido a las cosas, porque yo no tengo clarísimo, defiendo todo el tiempo que lo de las modas no tiene ningún sentido. Aquí hablamos de buenas o malas novelas y el género negro desde 1929 tiene el género negro. Oye, una pregunta, Miguel. Te voy a pedir una recomendación. Delante de Jordi Llobregat, recomiéndame algo. Yo te quería recomendar dos. Vale. Primero, todo el mundo está hablando ahora del Premio Internacional de RBA, que ha sido El Cártel de Don Winslow, que es la segunda parte del Poder del Perro, que no hace falta que se publicite porque ya él solo ya lo hace, ¿no? Pero hace unos días he acabado de leer otra novela de Don Winslow que la quiero recomendar sí o sí,
que es El invierno de Frankie Machín. Ay, qué buena. Me parece una novela brutal sobre la mafia y sobre un asesino a sueldo que trabaja para la mafia. Además, yo cuando leí el título Frankie Machín, Frankie la máquina, era para leerlo sí o sí. Esa por un lado, y la otra que quería recomendar, que tiene pinta de que va a ser un novelón, es el Marley estaba muerto, de Carlos Canón. Hombre, seguro, novelón seguro. Sí, tiene una pinta... Porque bueno, es Canón, ya lo conocemos todos, y aparte pues ha hecho creo que ha sido como un juego, porque no me ha dado tiempo a leerla todavía, pero son cuentos cortos, independientes, pero que todos unen a la misma historia y encima ambientada en Navidad. Entonces brutal. creo que tiene una pinta brutal, y es una novela, por supuesto, para leer. Y que decir que ya habréis estado hablando de la novela de Jordi, que es otra novela para que ahora, cuando vienen los Reyes, que hay que regalar muchos libros, sea del género que sea, pues se tengan en cuenta. Yo no es que... O sea, no es que sea para Reyes, o sea, yo me enamoré, o sea, cuando yo recibo la nota de prensa de Alba Fité, de Lady Fité, después de esta novela, sí, yo la llamé y la dije, envíamela ya. Y lo dicho, lo vuelvo a repetir. O sea, yo según la iba leyendo, pero es que la iba leyendo y yo a Jordi no le conocía de nada, sabía lo de Valencia Negra tal, yo le seguía en Twitter y yo ya directamente le enviaba privados. Digo, no me puedo creer, es esto, tal, cual. O sea, yo me quedé absolutamente fascinado y no dejo de recomendarla. Esto, él se está riendo, pero es la verdad. O sea, es que yo no paro de hablar del secreto de Vesalio, igual que no paraba de hablar, y esto lo sigo diciendo, de 1 millón de gotas. O sea, Víctor del Árbol para mí es otro de mis... Un grande español. O sea, lo vamos a ver en los próximos años, sin ninguna duda. O sea, la pena es que se lo tengan que reconocer fuera antes que aquí. Bueno, ya nos irán reconociendo todas las cosas, brother. Porque ahora se ha dedicado a llevar otro premio en Francia de los más prestigiosos, el novela policíaca. Justo. Oye, pues yo el día 30, ya por último, tengo una mesa también flojita. Me han invitado en la Biblioteca La Bóvila. La Biblioteca La Bóvila es la biblioteca con el fondo más grande de género negro de todas las bibliotecas de España. Y me han mandado a moderar una mesa con Josep Camps, con Daniel Santiño, con Tony Hill y con Víctor del Árbol. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, tremenda también. Estoy con los allá de puestos. A Tony Hill, que también ando yo detrás de él, también los amantes de Hiroshima. Qué grande, qué grande. Pues ya te lo pondré en contacto, no te preocupes. Pues oye, brother, que me tengo que ir como siempre. Pues un abrazo por Juan y otro saludo grande para Jordi. También. A ver si coincidimos alguna vez. A ver, eso seguro se va a dar. Venga, hasta luego. Deu. Bueno, de aquí nos vamos con nuestra sección Los Planners de Laura. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Nos vamos corriendo porque estamos en directo a hablar con Laura Piñana, directora del EPP Comunicación, y que, como siempre, nos dedica unos minutos para su sección Los Planners de Laura. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues nada, deseando que nos cuentes tus planes porque estamos ya a punto de entrar en el fin de semana y seguro que con algo nos vas a sorprender. Sí, hoy me he puesto las zapatillas deportivas para presentaros el plan de Laura. Muy bien. Me he puesto en manos de la empresa Gigant Seed y estoy encantada, la verdad. Pone a tu disposición todos los beneficios de la electroestimulación con sesiones personalizadas y guiadas por un entrenador personal en el sitio y sobre todo en la hora que tú necesites. En solo 20 minutos consigues unos objetivos físicos increíbles. Estoy haciendo 2 sesiones a la semana, vienen a domicilio y la verdad es que Rubén me ha cogido el rollo y me está poniendo,
O sea que, A tope. que además es que ahora A tope. es algo novedoso, ¿no? Porque creo que te ponen un chaleco y lo que hace es que activa las capas musculares más profundas y a partir de ahí es como si fuera una sesión de 90 minutos de gimnasio, pero... Exactamente. Con 20 minutos realizas los esfuerzos y los ejercicios equivalen a 90 minutos de gimnasio. Y a mí me viene estupendo, porque ya sabes que no voy sobrada de tiempo, y ir al gimnasio, estar 1 hora y pico haciendo una tabla, pues la verdad es que hay semanas que se me va de las manos. Y encuentro esta fórmula y es perfecta para mí. Además usa la marca Loncego, que es una de las pioneras en todo esto. Alemana, ¿no? Alemana, efectivamente, y garantía absoluta. Así que yo animo a que lo probéis. Están en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si no, pues me podéis pedir a mí la información, ya sabéis dónde encontrarme. Pues genial, y tomamos nota. Los planes de Laura, electroestimulación con la empresa... Giganfit. Pues genial, tomamos nota. Oye, Laura, que muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Un otro para ti. Radio3w.com, tu radio temática online. Bueno, Jordi, que hemos vuelto. Esto es como las apariciones de Allan Kardec, perdón. Igual, algún día te contaré yo mi etapa cubana. Hombre, sí. Que me quedo con muchísimas ganas de leer la segunda parte. Bueno, me quedo con ganas de eso. Segundo, hablar de Valencia Negra, que no era el caso, pero yo sé que eres tú el gran instigador. Bueno, junto a otros. Junto a otros, pero el primero eres tú, que estás ahí. Con la segunda parte, con hablar del mundo editorial, de la novela negra, con hablar contigo de muchísimas cosas. Hoy era El secreto de Vesalio, que como dice Miguel Ángel de Son Negra, ventas para Navidades, pero para cualquier momento. Que no sé cómo darte las gracias por los personajes que has creado, por hacerme feliz, de verdad, por hacerme feliz, y porque ya estoy deseando que esté la segunda parte, que no voy a parar de dar el coñazo, con perdón, a Destino, a Alba y a quien haga falta. Bueno. Solo es difícil agradecer de palabras tan cariñosas. Es verdad que escribimos, el escritor que no lo diga, escribimos para recibir cariño, porque los escritores somos gente que falta de cariño, seguramente. Es verdad. Y siempre es un lujazo cuando te escribe alguien, te dice, me he saltado la parada del metro por segunda vez esta semana, o no puedo, he abandonado toda la semana a la familia porque ni cocinaba ni nada porque estaba leyendo, ahora es mi marido quien lo hace, esas cosas, ¿no? Que son expresiones muy cariñosas como la tuya sobre la novela. La verdad es que uno solo se puede sentir feliz, porque al final lo que pretendemos es que sintáis cosas los lectores, y si las sentís es fantástico. Yo lo único que te puedo decir, yo ni me salté la parada del metro, ni dejé de cocinar, ni nada. Yo dejé de dormir. Me la leí en una noche. Empecé a las 8 de la tarde y terminé a las 4 de la mañana. Madre mía. O sea, con eso ya te lo he dicho todo. Bueno. Que hasta aquí hemos llegado con Jordi Llobregat y El secreto de Vesalio. De verdad, de lo mejor que he leído. Pues nada, hasta luego.